Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este evento inaugural del curso online Situaciones frecuentes en emergencia prehospitalaria y hospitalaria. El curso online comenzó el día de hoy, 19 de julio, y se extiende hasta el 12 de septiembre de este mismo año. Hoy nos acompañan en este evento inaugural los 4 directores académicos del curso, a quienes voy a presentar en este momento. Profesor doctor Fernando Machado, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Giselle. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto compartir esta tarde con ustedes y ojalá para aquellos que no están inscritos en el curso sea también un gusto poder intercambiar a lo largo de este curso, los invito a inscribirse, distintas experiencias en las cuales no tengo ninguna duda salimos todos fortalecidos y enriquecidos con el intercambio de experiencias en distintos países y en distintas realidades. En un curso en el cual vamos a precisamente tratar de concatenar los eventos que suceden tanto en el ámbito prehospitalario como en el hospitalario, como en una continuidad asistencial, tal como esperamos que así suceda en la realidad. Así que bienvenidos nuevamente y será un gusto compartir con ustedes este curso. Muchas gracias, doctor Fernando. También presentamos a la doctora Estrella Echevarría. Bienvenida. Bueno, bienvenidos y bueno, a disfrutar de estas instancias y ver la manera de interactuar de una manera lo más asertiva posible en estos distintos momentos y escenarios de un mismo trayecto del paciente, ¿verdad? Así que bienvenidos. Muchas gracias, doctora Estrella. También nos está acompañando en este momento la profesora adjunta, doctora Gabriela Latuada. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Bienvenidos a este curso que llevamos trabajando unos cuantos meses para tratar de darles a ustedes y traerles a ustedes actualizaciones de temas que nos resultan sumamente importantes. Así que bueno, esperamos que los disfruten y que disfruten la charla de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, profesora adjunta Gabriela. Y también nos acompaña el profesor adjunto licenciado Gaspar Reboredo. Bienvenido, Gaspar. Muchas gracias, Giselle, gracias por la invitación y también agradecerle al resto de los coordinadores académicos porque el trabajo fue arduo para llegar hasta hoy. Y eso como primera cosa. Lo otro, invitarlos a todos a participar activamente. Este curso fue diseñado con un enfoque, además de ese continuo que todos necesitamos que tenga el paciente desde donde ocurre algo que le pone en riesgo su vida hasta donde se le resuelve, también desde un enfoque multidisciplinario, y eso creo que enriquece muchísimo el curso, así que los invito a todos a participar activamente y a los que aún no se inscribieron que se inscriban. Muchas gracias, Gaspar. Mi nombre es Giselle Marquicio y por parte de Red MC estaré conduciendo este evento. Como bien mencionaron los coordinadores y directores académicos, el curso está dirigido a médicos, profesionales de enfermería y demás integrantes de equipos de salud que asisten a pacientes en emergencia prehospitalaria y hospitalaria, y sin duda incentiva la participación de los equipos interdisciplinarios de las distintas instituciones donde ustedes trabajan. Así que bueno, le damos la bienvenida y le doy paso a la profesora adjunta, doctora Gabriela Latuada, quien nos ha preparado una presentación en conjunto con el equipo. Así que bueno, Gabriela, te doy paso para que puedas realizar la presentación. La idea es que mientras que Gabriela va compartiendo pantalla para mostrar la presentación, les comentamos que hay una sección de preguntas y respuestas donde ustedes pueden ir también haciendo preguntas, y está el chat habilitado para que participen y puedan hacernos todas las preguntas que consideren pertinentes, ya sean del curso como de la presentación que Gabriela nos va a estar compartiendo en este momento. Así que los invitamos a todos a participar y adelante, Gabriela. Bueno, muchas gracias. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. La idea de esta primera charla no es hablar de un tema clínico específico, sino que hablar un poco de la generalidad de lo que significa trabajar tanto en el ambiente prehospitalario como hospitalario. Mucha gente trabaja en uno solo de estos dos sectores de la emergencia, pero también hay otras personas que se desempeñan tanto en un sector como en otro, y los que lo hacen, los que lo hacemos en realidad, sabemos que existen situaciones que se manejan diferente
dependiendo de en dónde nos estemos desempeñando. Y la idea de hoy es hablar un poquito de esto para introducirnos en lo que es la medicina de emergencia. Entonces, la medicina de emergencia, en realidad, nosotros la podemos clasificar de muchas maneras. La gente en la medicina en general nos gusta clasificar las cosas y encajonar las cosas en distintas clasificaciones. Entonces, en realidad, un poco teniendo en cuenta esto, nosotros sabemos que la medicina de emergencias la podemos clasificar, por ejemplo, en lo que es medicina prehospitalaria e intrahospitalaria, que es de lo que más vamos a hablar hoy, pero que existen además otras formas de clasificar a la medicina de emergencia y a las situaciones de emergencia que nosotros vivimos con los pacientes. Otro ejemplo, por ejemplo, es la medicina de emergencias, la podemos clasificar en si se trata de víctimas únicas o de víctimas múltiples. También podemos hablar de pacientes críticos o pacientes no críticos, que no es lo mismo que un paciente urgente de no urgente. Un paciente puede ser, por ejemplo, como sabemos, urgente y no crítico, como por ejemplo un dolor muy agudo, un cólico nefrítico. La situación de un dolor muy agudo es una situación urgente, pero que no reviste gravedad en cuanto a la patología. También, por ejemplo, nos podemos enfrentar a situaciones en las que el paciente es un paciente terminal o un paciente no terminal. De todas maneras, si bien podemos clasificar en todas estas formas y algunas otras que hay también, sabemos que cada una de estas clasificaciones se entrecruza con todas las demás. Nosotros podemos tener un paciente en el prehospitalario, en una situación de víctimas múltiples, con pacientes que son críticos, pero que no son terminales, por ejemplo, o combinaciones de estas múltiples. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta esto, le queríamos preguntar, y los invitamos a participar a todos, si ustedes creen que en realidad trabajar en el ambiente prehospitalario es lo mismo o se desempeñan de la misma manera que trabajando en el ambiente intrahospitalario. Ahí habilitamos la sección de preguntas para que ustedes puedan responder si lo que pregunta Gabriela, si usted cree que es lo mismo trabajar en el prehospitalario que en el intrahospitalario. Así que bueno, ahí vamos viendo cómo van votando. La idea es que podamos votar y en función de ello también abrir la discusión. Si quieren hacer también alguna acotación en el chat, la pueden hacer. Y recordar brevemente que las inscripciones aún siguen abiertas al curso. Agradecemos a todos quienes están conectados y se siguen conectando. Así que bueno, muchísimas gracias. He visto también que hay algún docente conectado, así que bueno, les mandamos un saludo grande. Y les compartimos los resultados de la votación, así vamos, ahí están compartidos, y vamos abriendo el debate. La mayoría, como vemos, dijeron que no, simplemente unos muy poquitos dijeron que sí. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? En realidad, yo un poco lo decía al principio, los que trabajamos en ambos sectores, tanto en la emergencia prehospitalaria, incluso en distintas partes de la emergencia prehospitalaria como en la emergencia hospitalaria, nos desempeñamos diferente de acuerdo a dónde estamos trabajando. Pero también existen similitudes. Hay gente que votó que sí y que para ellos es lo mismo. Y yo creo que esa respuesta está un poco basada en que existen similitudes para pensar esto, en la forma de trabajar. Y entonces, en realidad yo me pregunto cuáles son las similitudes que encuentran en el trabajo en un lado y en el otro. Para ello, habilitamos la sección de preguntas o el chat para que puedan contarnos acerca si reconocen similitudes entre ambas, es decir, entre lo prehospitalario y lo hospitalario.
Uno de los participantes nos dice que hay poco tiempo para actuar. Sí. Invitamos a alguno más que se anime a hacer alguna acotación al respecto de esta pregunta, y también a los, tanto a la doctora Estrella como al doctor Fernando y al licenciado Gaspar, que también puedan mencionar y contar desde su experiencia y desde su saber sobre esta pregunta también. Así no dejamos sola a la doctora Gabriela. También otra de las respuestas nos dicen que atendemos pacientes o víctimas según el caso. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Indudablemente la similitud mayor es el propio enfermo, ¿verdad? El propio paciente que padece un cuadro habitualmente de inicio agudo o bien una descompensación aguda de una patología crónica, que es visto en dos escenarios diferentes. Diferentes por su constitución, diferente por su logística, diferente por múltiples aspectos, pero con un denominador común que es el ser humano enfermo en esta situación aguda, que lo vemos en estos escenarios. Es decir, que la patología que rodea al enfermo o los eventos fisiopatológicos de compensación, de patología que más manifiestan, de hecho nosotros ni siquiera tenemos ni pretendemos tener un diagnóstico nosológico, pero sí un diagnóstico fisiopatológico que debemos corregir. Tal vez sea ese el denominador común más ostensible para ambos escenarios, en el prehospitalario como el hospitalario. No sé, Les leo Teresa, si estás de acuerdo. además de lo que dijo el profesor doctor Fernando Machado, aquellas respuestas que fueron haciendo quienes están participando del evento, les hago un raconto de ellas. No es lo mismo porque no se encuentra con las mismas herramientas como aparatología y demás. El triage es muy importante, algunos procedimientos igual. Los pacientes críticos se ven en los dos ámbitos y las maniobras de salvataje son iguales. Buenas noches, la similitud más importante es trabajar en equipo. No es lo mismo porque hemodinámicamente inestable prehospitalario a un paciente con hemodinamia estable y visto en dos lugares diferentes. En ambos es indispensable el trabajo en equipo. Los procedimientos se deberían realizar de la misma manera, ya que el conocimiento se debe aplicar de la misma forma independientemente de donde trabajemos, las patologías no cambian. La similitud del ABC en reanimación cardiopulmonar. Hay que saber trabajar en equipo. El punto más común, vuelven a mencionar, del trabajo en equipo. Atendemos a pacientes o víctimas según el caso. Por ahí algunas de las respuestas que nos fueron haciendo a esto de las similitudes entre lo prehospitalario y lo hospitalario. Muchas gracias a todos los que han respondido y continuamos con la presentación. Bien, muy bien. Estoy de acuerdo con todas las cosas que se dijeron. Yo acá lo que les traje fueron cosas que me parecieron que eran de las más importantes a tener en cuenta para, en cuanto a lo que tiene que ver con similitudes en el trabajo. La primera, y es una de las más importantes, es la escasez de datos. Nosotros cuando nos enfrentamos a una situación de emergencia, no conocemos a la persona, y habitualmente es nuestro primer contacto con esa persona. Entonces, estamos obligados a obtener una serie de datos y una cantidad de información, al menos mínima, para poder nosotros llegar a alguna conclusión y tener, aparte de, evidentemente, el examen físico que hagamos, poder tener una orientación. Los datos personales son fundamentales y muchas veces los que trabajan tanto en un ámbito o en el otro saben que estamos teniendo en muchas ocasiones que atender pacientes que no sabemos quiénes son, que no tenemos identificado y que no conocemos, por ejemplo, la edad del paciente, que es un dato relevante para algunas patologías. Los antecedentes patológicos, existe gente que no sabe sus enfermedades, hay gente que no asocia una enfermedad que tiene, por ejemplo, y eso lo van a vivir, en algún momento lo van a vivir, que le dicen a un paciente, ¿usted qué enfermedades tiene? Y el paciente le dice ninguna, pero si ustedes empiezan a indagar un poco más, resulta que el paciente todos los días toma
atorvastatina y atenolol y enalapril, etc. Entonces, ustedes tienen que lograr obtener información de sus antecedentes patológicos por otro lado, porque el paciente no lo asocia con una enfermedad, el haber tenido, por ejemplo, un infarto, ¿tá? Y en ciertas oportunidades es muy importante obtener datos del entorno y del ambiente, porque puede ser una situación de abuso de sustancias, puede ser un ambiente tóxico, etc. Esa es una de las similitudes más importantes, ¿tá? Nos encontramos con un panorama en el que tenemos habitualmente más preguntas que respuestas. Otra situación, el relacionamiento. Como dije anteriormente, en realidad es habitualmente nuestro primer contacto. Y siempre se habló de lo que era la relación médico-paciente, tomando al médico como uno de los individuos y al paciente como el otro y como los únicos integrantes de la relación. En realidad, esto no es tan así, porque la relación que se da clínica no es solamente con el paciente y el médico, sino que es el paciente, es el equipo de salud todo, porque cuando llegamos a un domicilio el equipo son 2 o 3 integrantes, cuando llegan al hospital el equipo es mucho más que eso, es él o los médicos, él o los enfermeros, el radiólogo, el camillero, todos los integrantes del equipo conforman la relación clínica, y también están en esta relación clínica involucrados el entorno del paciente, que eso incluye a la familia del paciente y toda la influencia que tienen en él, y el sistema sanitario, ¿tá? Y a su vez cada uno de estos componentes interaccionan continuamente entre sí. Por lo tanto, ya no es una relación individual, un médico con un paciente, sino que es todo un equipo con el paciente y los demás componentes. Eso se da tanto en el prehospitalario como en el intrahospitalario. Quizá en el prehospitalario es más reducido porque lo único que vemos es un equipo de 3 personas con el paciente, pero ahí, por ejemplo, tiene más influencia el entorno. Quizás a nivel intrahospitalario el equipo de salud es más fuerte, el sistema tiene componentes más importantes, y el entorno no tanto, pero siempre tienen una influencia de cada uno de los 4 componentes. Las situaciones graves a las que nos enfrentamos, y eso fue una de las cosas nombradas en el chat, ¿no? Nos enfrentamos en situaciones críticas, tanto en el prehospitalario como en el intrahospitalario. Y esas situaciones críticas requieren decisiones rápidas, ¿tá? Entonces enfrentarnos a ese tipo de situaciones, tanto en un ámbito y en el otro, nos ponen a nosotros en una situación de estrés tal que puede uno perder el control. Y cuando uno de los miembros del equipo pierde el control, todo el equipo pierde el control y se toman decisiones equivocadas o en momentos equivocados, y el pronóstico del paciente puede ser francamente más negativo que si nosotros hacemos las cosas con calmas y mantenemos el control, ¿verdad? Esta es otra de las similitudes que nosotros nos vemos enfrentados en la emergencia, tanto de un lado como del otro: el riesgo de errores. Cuanto más crítica es la situación y más rápido tenemos que tomar decisiones y más rápido tenemos que actuar, más posibilidad de cometer errores tenemos. Errores en el diagnóstico, errores en el tratamiento y otro tipo de errores. Esto lo traje porque además la Organización Mundial de la Salud de este año está haciendo una campaña para tratar de disminuir los errores que se producen en la administración de medicamentos. Y uno dice, bueno, le di la pastilla equivocada. Bueno, no, a nivel de administración de medicamentos uno puede cometer errores en varios lados, digamos, en varias etapas de esa administración de drogas. Si nosotros hacemos un diagnóstico equivocado, vamos a hacer una indicación de tratamiento equivocado. Ese es uno de los errores. Y después vean ustedes, existen otra cantidad de errores que se pueden cometer, por ejemplo, que cuando voy a seleccionar el medicamento, selecciono el medicamento incorrecto, que puedo cometer errores en la dosis,
en la vía de administración, en la forma de dilución, en la velocidad de infusión de la droga, ¿tá? Y también puedo cometer errores como no vigilar las consecuencias posteriores a la administración de drogas. Todos sabemos que ninguna droga tiene efecto único en lo que nosotros queremos, sino que todas tienen además otros efectos que tenemos que vigilar y pueden tener complicaciones como por ejemplo una reacción alérgica, que si nosotros suministramos la droga y simplemente desatendemos al paciente, puede llegar a haber una complicación que después ya no la podamos resolver porque sea demasiado tarde, ¿tá? Entonces, la administración de medicación tiene que ser muy controlada. Bueno. Esas son las similitudes que a mí me parecieron, digamos, más importantes para destacar en cuanto a las generalidades, ¿no? No sé si alguno de los demás coordinadores tiene alguna opinión aparte o se le ocurre alguna otra similitud. Gabriela, disculpa, un poco hablando de, yo creo que hay, si bien hay similitudes y diferencias, los que hace muchos años que trabajamos en el área prehospitalaria, pero también hemos trabajado en el intrahospitalario y en la puerta de emergencia, nosotros lo que nos gusta además la emergencia prehospitalaria, siempre decimos que jugamos en cancha de visitante. Y si bien creo que es muy sabio lo que vos dijiste, que el entorno determina un montón de conductas del equipo y de los profesionales que intervienen, el ir a jugar en cancha de visitante determina un montón de otras cosas que no solamente tienen que ver con la conducta terapéutica del paciente, sino con la toma de decisiones. ¿Cuántas veces el médico ha resuelto internar a un paciente simplemente porque las condiciones del hogar no garantizaban que pudiese ser un tratamiento que tal vez pudiese hacer en otro contexto social? Y eso no son cosas menores, poder interpretar, eso es una de las grandes diferencias, mientras que en el intrahospitalario todos trabajamos muchísimo más protegidos desde muchos otros lugares, jugamos de local. Y después hay una cosa que en el mundo entero, y por suerte en este tipo de cursos creo que las podemos discutir, que es el hablar un lenguaje único. Eso creo que debería ser un trabajo en el que deberíamos ponernos todos los profesionales a empezar a tener un criterio de valoración y de transferencia de pacientes único para hablar todos el mismo lenguaje, y por eso saludo el tema de que hayamos distintos profesionales que atienden emergencias en esta actividad, y por eso también los invito a todos los que están del otro lado a participar activamente, ¿no? Sí, complementando eso que decías tú, me parece que es sumamente importante que las personas que se dedican, por ejemplo, exclusivamente al área prehospitalaria, conozcan lo que es el área hospitalaria y al revés también, porque eso los ayuda muchísimo a entender algunas cosas que a veces no comprenden, y cosas que son simples, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades con ustedes, que yo les contaba, por ejemplo, de que médicos del intrahospitalario reprochaban el por qué nadie le había puesto insulina al paciente que venía con un descontrol metabólico, simplemente por no saber que no se cuenta con insulina arriba de la ambulancia. Entonces eso realmente determina una diferencia, porque si el que está de un lado no conoce lo que pasa del otro lado, se generan conflictos que no existen en realidad, pero que se generan y después eso lo que va a determinar es una distorsión de la atención del paciente que tiene que ser nuestro centro, ¿verdad? Muchas gracias a ambos coordinadores. Les leo un poquito algunas de las respuestas que estuvieron dando y aportes acerca de lo que vienen hablando y de la pregunta de cuáles son las diferencias entre ambas. Uno nos menciona la cantidad de herramientas disponibles. La escena no segura del prehospitalario es una situación que a veces no se ve en puertas. El entorno influye mucho más en las conductas y decisiones del equipo de salud. En el ámbito prehospitalario el ambiente no es tan seguro. Los que hacen intra y nunca hicieron
extra suelen no entender muchas veces, algo de lo que mencionaba Gabriela, esto del desconocimiento, ¿no? De ambas partes, del que trabaja en la puerta y el que trabaja en la calle, por decirlo de alguna manera. Dedicación, equipamiento, cantidad de personal en el equipo de salud, mayores recursos materiales y humanos, perdón. El entorno te determina muchas decisiones, lamentablemente, la falta de interacción entre los distintos organismos, ya sea la policía, bomberos, salud, defensa civil. Algo que quiero aclarar y que está bueno es que están participando en el chat no solo participantes de Uruguay, sino que también de México, Argentina y otros países aledaños, así que vemos que las realidades a veces no son tan distintas en otros países, ¿no? Sí, sí, tal cual, eso está bueno. Me alegro que estén participando de otros lados, porque además nos pueden complementar si es que se vive de otra manera en otros países. Sí, yo creo que resumieron muy bien todo lo que sean las diferencias entre trabajar en un lugar y trabajar en el otro. Se nota que hay mucha gente que sabe lo que es trabajar en ambos lados y las diferencias que hay. Y nosotros acá lo que les trajimos va a ser básicamente un resumen de lo que ustedes ya nombraron. Algunos también nos dicen frío, calor, ambiente, presión de las familias, recursos limitados, entre otras cosas del extrahospitalario, prehospitalario, familias exigentes, posibilidades de iatrogenia, rapidez de respuesta, falta de recursos, inseguridad del equipo, y en lo hospitalario, más recursos humanos y técnicos, mayor apoyo del equipo y formación del mismo, mayor concentración, etc. Siguen como, bueno, algunos aportes por ahí. Bien. Vamos a ver si puedo pasar esto. Ay. Sí, un poco resumiendo lo que ustedes ya decían y que lo tienen clarísimo, es eso, ¿no? Una de las cosas que diferencia francamente el trabajo en el prehospitalario con el trabajo en el intrahospitalario es el lugar geográfico donde nosotros trabajamos y nos desempeñamos como equipo. Una de las características del lugar geográfico es que cuando nosotros hacemos prehospitalario, nosotros estamos yendo al lugar a donde está el paciente, y eso implica, como muy bien decían todos, todo el entorno del paciente. Y no es lo mismo para el equipo de salud recibir a un paciente en su lugar, en su centro, que ir hasta ahí. Ir hasta el lugar donde está el paciente implica dificultades en el acceso, distancias amplias, factores que nosotros no siempre podemos controlar, como es un horario pico donde hay un embotellamiento en las grandes arterias de la ciudad, o un lugar un ambiente, una fecha que esté más movida que lo común, como pueden ser la época de las fiestas, que la gente está un poco más alborotada, la gente en el tránsito no sabe cómo actuar muchas veces frente a una ambulancia que va con sirena abierta y hace maniobras que son más temerarias y ponen más en riesgo a ellos mismos y a la ambulancia con todo su equipo. A veces hay lluvias torrenciales, hay lugares donde cae la nieve. Todo ese tipo, esas características nos va a cambiar a nosotros, nos va a generar más demoras en llegar al paciente, también meternos en zonas que muchas veces tienen dudosa seguridad o directamente son inseguras para entrar, en horarios que son muy complejos. Entonces es bastante diferente en ese sentido. Y si uno trabaja en el ambiente hospitalario, le pueden llegar todo ese tipo de cosas, sortean todo ese tipo de situaciones y le llegan directamente al paciente. Pero no hay que olvidarse que ese paciente que llega, que le trae un familiar arriba de un vehículo y le deja al paciente ahí, ese paciente sí pasó por todo eso, sí tuvo que recorrer grandes distancias y sí tuvo que someterse a todas esas dificultades del tránsito, por ejemplo. Entonces todo eso genera una demora, un tiempo del tiempo de atención que también tenemos que tener en cuenta. Capaz que el paciente llega y, por ejemplo, ¿no? En el caso del paro cardiorrespiratorio, que es como el más evidente, el momento cero del paro
no es el momento en el que llega al hospital o en el momento que nosotros llegamos. Ese es el momento cero de atención, pero hay que tener en cuenta todo el resto del tiempo que está producido por la demora entre que el familiar se da cuenta que el paciente está en paro, llama y logra la atención telefónica y la ambulancia llega hasta el lugar, o entre que se da cuenta lo carga un vehículo y lo lleva al hospital. Otra de las cosas muy importantes y que muy bien lo saben es el sitio de atención. Evidentemente no es lo mismo atender un paciente en la situación en la que muestra la foto de arriba que en la situación en la que muestra la foto de abajo. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, el espacio físico evidentemente es diferente en una situación o en otra, la luz, el clima, muchas veces nosotros vamos a asistir a domicilios que si bien evidentemente atendemos realidades socioeconómicas muy diferentes, pero existen muchas situaciones en las que la realidad socioeconómica es muy precaria y tenemos que atender al paciente en un espacio físico muy acotado, con muy poca luz o sin luz, en ambientes fríos, por ahí en casas que se llueven, hay mucha humedad, y nosotros, o en la calle, ¿no? Atender una persona que está en la vía pública, en invierno, de madrugada, lloviznando, etcétera, obviamente que es diferente. Y bueno, y la situación emocional que sucede alrededor del entorno, en el ambiente, en el domicilio, es mucho más difícil de controlar. Si nosotros vamos a un domicilio, nos vamos a encontrar con familiares que están muy ansiosos, en crisis de ansiedad, de llanto, incluso nos vamos a someter a situaciones de agresión, porque hay gente que no sabe cómo reaccionar ante la gravedad de su familiar. La inseguridad del trayecto, de llegar y del barrio y del lugar donde nos movemos, situaciones como por ejemplo los animales de la casa. Uno parece que no lo tiene en cuenta, pero si nosotros llegamos a un domicilio haciendo ruido porque venimos con la sirena, de noche, a oscuras, nos metemos en una casa donde la situación es de estrés máximo, que los animales lo captan, y vamos a tirarnos encima, en sentido figurado, pero a ir encima de un paciente que es su amo y que está en situación de vulnerabilidad, eso hace que los animales tienen la tendencia, evidentemente, a proteger y eso determina que nos ataquen a nosotros, por ejemplo, como equipo de salud. Entonces, esa situación de inseguridad es algo que tiene que ser tenido en cuenta y previsto, que evidentemente la mayoría de las veces lo que pasa es que el propio telefonista le va diciendo que tiene que encerrar al perro, etcétera, para que nosotros como equipo no tengamos un riesgo mayor solo por ir a atender. Porque como siempre, hay que tener en cuenta la seguridad del equipo es lo primero. Las herramientas de trabajo, bueno, ustedes mismos lo nombraron, ¿no? Las herramientas de trabajo, si bien los equipos de ambulancias altamente especializados tienen una amplia gama de herramientas, igual de todas maneras no es lo mismo la cantidad de herramientas que nosotros tenemos arriba de una ambulancia que lo que nosotros tenemos en un centro hospitalario. El número de integrantes del equipo también, ¿no? En una ambulancia, como habíamos dicho, las ambulancias son de 2 o 3 integrantes, idealmente 3, en donde hay un conductor sanitario, en donde hay un enfermero y un médico, pero muchas veces sabemos que, por ejemplo, el conductor sanitario y el enfermero son la misma persona, y nosotros, disculpen, y nosotros, mientras hacemos un traslado, por ejemplo, puede haber solamente 1 o 2 miembros del equipo que puedan estar asistiendo a un paciente grave, y muchas veces no te alcanzan las manos. En el ambiente hospitalario la situación es otra. Ustedes pueden tener, por ejemplo, en la recepción de un paciente politraumatizado, una persona que se esté encargando de la vía, otra persona que se esté encargando de preparar medicación, uno que haga control cervical, el otro que se encargue de fijar una fractura, otro que se encargue de hacer el ABC y otra persona que se encargue del registro, por ejemplo. Y ya nombré 7 personas.
que evidentemente eso a nivel prehospitalario no es posible. El acceso a los exámenes complementarios es otra de las cosas que evidentemente saltan a la luz cuando hablamos de la diferencia entre el prehospitalario y el hospitalario. En otras partes del mundo, que no es nuestra realidad, en otras partes del mundo tienen incluso laboratorios dentro de las ambulancias especializadas, y existen ambulancias que ya lo habrán visto en otras oportunidades, que tienen incluso tomógrafo para lo que tiene que ver con el ACV hiperagudo, hacen ahí mismo arriba de la ambulancia la tomografía y deciden el tratamiento y lo inician ahí mismo, in situ. Nosotros nuestra realidad no es esa. Entonces, para acceder a exámenes complementarios, necesitamos llevar al paciente, a la persona, a un centro hospitalario. Por lo tanto, Gaby, si te parece, antes de continuar con las diferencias que vas a mencionar, leemos algunas de los aportes que hicieron en el chat, si te parece. Claro. Así vamos intercambiando con cada uno de los que está participando. Por un lado nos dicen que es importante tener en cuenta que de la atención y diagnóstico precoz y acertado del servicio extrahospitalario depende el seguimiento y resolución según medios materiales y diagnóstico del nivel intrahospitalario. Otro de los aportes nos dice que es un riesgo tanto recursos humanos en una situación de emergencia, es indispensable una voz líder para realizar un trabajo organizado, y aquí hablan del trabajo en equipo, algo que van a mencionar mucho en el curso, y van a tener charlas al respecto de eso, de los equipos y de cómo se organizan. Otro de los aportes nos dice, nos ocurre mucho en puerta de emergencia también que policía o personas desconocidas llevan a un usuario inconsciente o en estado agresivo fuera de control y no hay datos y nadie conoce su historial y el equipamiento que tenemos es básico y 2 o 3 solo forman parte del equipo de salud atendiendo. Al ser una policlínica, pero con puerta, los recursos no son los mismos que en un gran hospital. Es más complicado si llegan 2 urgencias juntas, más lo no urgente, que para los usuarios sí lo es, y genera disconformidad por la demora. Ahí hay algunos de los aportes que nos van haciendo, Gabriela. Sí, estoy de acuerdo. A veces las policlínicas periféricas funcionan casi como la ambulancia, porque las herramientas son prácticamente las mismas, ¿no? Y yo creo que ahí la función de la policlínica periférica que tiene puerta es similar a la de la ambulancia, ¿no? Que es la de estabilizar y derivar oportunamente. Cuanto a la urgencia, hoy nombraban el triage, que es una herramienta fundamental y que ha cambiado la forma de trabajar en la medicina de urgencia, porque evidentemente ante la sobrecarga asistencial, porque cuando hay más pacientes de los que podemos manejar, estamos frente a una sobrecarga asistencial, aunque no sea una situación masiva, igual tenemos sobrecarga. Ahí nosotros estamos obligados a clasificar al paciente para determinar qué tanta urgencia tiene lo que le está pasando, para poder ponerle un orden al trabajo, porque evidentemente no podemos con todos a la vez. Entonces ahí tenemos que hacer un triage adecuado, y en base a eso trabajar. Evidentemente que la disconformidad de algunas personas viene dada porque cada uno, lo que le está pasando a cada uno, lo siente como lo más importante. Y también eso nos obliga a aprender a lidiar con ese tipo de situaciones que nos hace dedicarle un tiempo a explicarle a la persona el por qué hacemos lo que hacemos, que también nos resta tiempo para atender pacientes. Entonces es una situación bastante compleja, y que lo vas aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿verdad? Totalmente. Algunas de las otras aportes que nos hicieron dicen que el problema, que las emergencias están llenas y cuando llega la ambulancia con un paciente termina siendo incluso hasta una molestia. Es importante que exista una retroalimentación entre ambos niveles, intra y extrahospitalario, algo de lo que tú mencionabas, ¿no?
Sí, totalmente. Después, otro menciona la falta de educación a la población referido al uso de las emergencias y el concepto del triage. Sí, el uso a nivel regional, digamos, se da un uso del sistema de emergencia que no es el mismo que se da en otras regiones del mundo. También tenemos realidades diferentes. Por ejemplo, en Alemania solamente la ambulancia va si es lo que nosotros clasificamos como clave 1 o incluso alguno clave 2. O sea, los pacientes que tienen una emergencia real es la única situación en la que una ambulancia asiste a un domicilio. De otra manera, requiere que las personas y el entorno lleven al paciente al centro asistencial. Las realidades de Latinoamérica en realidad son variadas, evidentemente, pero también tenemos muchas situaciones en las que la situación socioeconómica dificulta mucho la movilidad de las personas. Entonces, en base a eso se ha modificado un poco la forma en la que se atienden a las personas, y bueno, y un poco eso y otro poco lo que es la comercialización, el mercado mismo, que ha llevado a que el sistema prehospitalario sea visto más como una policlínica en domicilio que un sistema de atención de emergencia real. Pero y justamente una de las aportes que nos hacen, hace mención a esto que tú decís, Gabriela, donde las emergencias móviles están siendo usadas para consultas de policlínica actualmente, ¿no? Que es algo de lo que tú estás mencionando. Otros comentarios también nos dicen que, bueno, que quizás estaría bueno a nivel de las diferentes naciones un correcto uso del servicio de salud a nivel de campaña, de, bueno, para qué usarlo, cuándo usarlo, dónde usarlo, qué significa llamar también a una emergencia, o cuándo llamar a la emergencia. Después nos cuentan una experiencia de he intubado en el sector hospitalario donde el equipo y el rol de cada uno ya está bien determinado, sin embargo en el prehospitalario he tenido que colocar una máscara laríngea debido a ausencia de aspirador, ausencia de tubo adecuado y una sola colaboradora de enfermería, y que bueno, al correr de los años su experiencia en eso no ha cambiado al momento. Giselle, disculpa, que me parece es un tema interesantísimo este. Uruguay tiene una tradición muy importante de sistemas de emergencias prehospitalarias que inclusive han sido claves en la última pandemia. La contención que hicieron las emergencias prehospitalarias al sistema de salud muchas veces permitió mucha fluidez en la atención, eso complementado con un muy buen sistema de salud. Si bien nosotros tenemos gente de otros países en esto, que aparte está buenísimo que haya gente de otros lados, también hay un concepto en esto que es el de tener un sistema de emergencia y traslado que en Uruguay no tenemos, y que en otros lugares sí, y que esto sí sería una cosa buenísima a discutir entre todos los profesionales que están. El sistema integrado de salud atiende a la salud. Sin embargo, el sistema de emergencias debería funcionar como un sistema. Esto sería mucho, tal vez, de muchos mejores resultados a la larga, pensarlo desde ese lugar. Uruguay no tiene un sistema de salud. Hay países del mundo que sí tienen sistema de trauma, sistema cardiovascular de emergencia, que hoy vamos a hablar casi todas las cosas en este curso de lo que son todo lo que es la atención cardiovascular de emergencia, más el manejo del dolor, todas las cosas que Gabriela explicó, pero también habría que pensar un poco en eso, ya que vemos profesionales de distintas, tanto médicos como enfermeros, de pensar en lo que son el sistema como oferta de calidad asistencial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Quizá para ir terminando con esta parte de las diferencias, que es lo que hace más importante, a ver si la diapositiva me deja ahí. Bueno, ahí. Yo lo que hice fue poner estos dos, digamos, pilares
en donde se ven un poco las diferencias entre el prehospitalario y el hospitalario en cuanto a objetivos. Si bien estoy de acuerdo con lo que se decía de que uno tiene que tener los conocimientos tanto en uno como en otro, y que el tratamiento tendría que ser el mismo, tanto en un lado como en el otro, existen diferencias. No, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reanimación cardiovascular. La reanimación cardiovascular se hace en la básica y la avanzada, tanto en el prehospitalario como en el hospitalario, pero como ustedes después van a poder ver, en realidad, dependiendo de las herramientas que haya en uno y otro, se puede hacer un poco más en uno que en otro. Y nuestro objetivo en el prehospitalario y en el hospitalario, si bien van por el mismo camino, son un poco diferentes, porque nosotros a nivel prehospitalario nuestro objetivo inicial es estabilizar el paciente. Y a nivel hospitalario no solo tienen que hacer una estabilización inicial del paciente, sino que además tienen que hacer un mantenimiento de la estabilidad del paciente. ¿Tá? Nosotros a nivel prehospitalario hacemos una presunción diagnóstica. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocos datos. Los pocos datos que nosotros podamos sacar de la entrevista con el paciente y con su familia y del examen físico nos va a llevar como una presunción diagnóstica basada en la agrupación sindromática, que muchas veces va a cambiar después a nivel intrahospitalario, donde tienen otras herramientas que nos pueden ayudar o confirmar o descartar el diagnóstico presuntivo, que nosotros a nivel prehospitalario no podemos hacerlo. El tratamiamiento, como había dicho, evidentemente a nivel prehospitalario el objetivo es estabilizar el paciente, y a nivel intrahospitalario no solo es estabilizar al paciente, sino que en base a la capacidad que tenemos nosotros de hacer un diagnóstico, podamos hacer un tratamiento específico, definitivo o no, pero yo puse la palabra definitivo ahí, pero el objetivo de esa palabra es que quede claro de que el tratamiento se va a hacer basado en el diagnóstico que nosotros vamos a obtener con los exámenes complementarios y con las herramientas complementarias que nosotros tenemos a nivel del hospital. ¿tá? Y el objetivo de derivación de nivel prehospitalario es hacia el centro de salud, no cualquier centro de salud, sino que el centro de salud que tenga la capacidad de resolver lo que nosotros planteamos como presunción diagnóstica, y a nivel intrahospitalario la derivación se va a hacer dependiendo, evidentemente, de qué es lo que tenga el paciente, o hacia un bloque quirúrgico, o hacia un centro de terapia intensiva, o hacia una hemodiálisis, o una sala, o a domicilio una vez resuelto el problema. O sea que si bien las dos tienen el mismo objetivo y van por el mismo camino, al tener diferentes tipos de herramientas, vamos a poder llegar a distintas distancias, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la atención del paciente. Entonces, habiendo todas estas diferencias y todas estas similitudes, tenemos que preguntarnos cuál es la conexión que hay entre ambas, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre el prehospitalario y el hospitalario? Siendo que nombramos tantas diferencias y tantas formas diferentes de trabajar en uno y otro, tenemos que preguntarnos cuál es la conexión, ¿verdad? Tenemos el chat habilitado para que puedan ir respondiendo en la sección de preguntas y respuestas, ahí pueden responder. Ya algunos están comentando que, bueno, que una de las conexiones es el paciente es la conexión, justamente entre lo prehospitalario y lo hospitalario. El tratamiento continuado, el paciente y el equipo de salud son las conexiones. La similitud con la continuidad terapéutica, la conexión el paciente, el razonamiento clínico y la empatía, el tratamiento inicial. El objetivo es el mismo, atender de forma humanizada y de manera resolutiva al paciente, mantener mediante un tratamiento y diagnóstico la vida del paciente como objetivo principal, el paciente y el proceso de asistencia en una continuidad. Muchas gracias a todos los que están aportando. Trabajo en equipo sin dudas, tanto cuando hacemos la primera asistencia en la calle como la atención dentro del centro asistencial, empáticamente sobre todo, pacientes captados
captado en el prehospitalario y continuar valoración en el hospitalario, las conexiones son el paciente, el equipo prehospitalario y el hospitalario, los conocimientos de ambos lados. El paciente lo mismo, y la valoración, resaltan de nuevo el trabajo en equipo. Bueno, sí. Yo creo que de todo eso, y que en realidad todos tienen razón, el punto en común es claramente el paciente, ¿no? Y no tenemos que perder de vista ese objetivo. ¿Cómo se logra esto? A través de una continuidad asistencial. Parece que hubieran visto mi presentación antes de decirlo, ¿no? Yo creo que la continuidad asistencial en este caso es de las cosas más importantes. ¿Y cómo logramos una continuidad asistencial? Bueno, el que está en el hospital tiene que saber y tomar en cuenta esto. La atención no se inicia cuando el paciente llega al hospital. Eso es un error enorme. La atención se inicia en el prehospitalario, ante el primer contacto, aunque tengamos pocas herramientas, siempre vamos a llegar a una presunción diagnóstica y vamos a actuar en consecuencia. Así que la atención inicia ante el primer contacto que tenemos a nivel prehospitalario. Esto es fundamental, la confianza en el equipo profesional que hace la asistencia prehospitalaria va a determinar después que podamos hacer una continuidad asistencial. Y esto pasa mucho, y pasa en situaciones en las que cuando uno inicia el tratamiento, cuando el tratamiento es efectivo, la clínica va cambiando, porque evidentemente es nuestro objetivo, y llega a nivel intrahospitalario y no toman en cuenta lo que se dijo porque ellos se encuentran otra cosa. Un ejemplo, para que quede más sólida la idea y que se entienda un poco lo que yo estoy diciendo. Un paciente que se llega al domicilio y el planteo es un edema pulmón, que se le escucha a nivel pulmonar estertores crepitantes, etc., y uno empieza furosemide, nitroglicerina, oxígeno, y el paciente empieza rápidamente a responder, y si nosotros tenemos que tener en cuenta que eso no es algo que se tenga en cuenta muchas veces, son los tiempos y las demoras entre que uno atiende al paciente, lo acomoda, que lo tiene que entrar, le tiene que poner la vía, la medicación, etc. Llevarlo hacia la ambulancia, por ejemplo, recorrer todo el trayecto que demora en llegar al hospital, que muchas veces son unos cuantos minutos. Cuando a veces llega el paciente y entra al hospital, que también hay un tiempo de demora, la clínica del paciente ya cambió. ¿Y ya cambió por qué? Y ya cambió porque el diagnóstico fue adecuado, el tratamiento fue adecuado y estaba respondiendo favorablemente. Y el médico que lo ve a nivel intrahospitalario, como no escucha lo que escuchó el anterior, plantea otra cosa, cambia totalmente el tratamiento, y eso evidentemente va a generar una repercusión en la patología que tiene el paciente y en la clínica del paciente. Entonces es fundamental confiar en lo que el equipo de salud de nivel prehospitalario comenta para poder lograr esto, ¿no? Que la asistencia en el hospital no sea un arrancar de nuevo de cero, sino que sea una pasada de posta de los que vienen recibiendo de asistencia y que logre una continuidad real en la asistencia. Y existen situaciones clínicas en las que la continuidad asistencial es fundamental, y una de ellas es el ACV hiperagudo, del que vamos a estar hablando en uno de los módulos, y en el que van a ver que si no se logra esa continuidad asistencial, va a cambiar radicalmente las probabilidades del paciente de mejorar. Y la transferencia del paciente, lo que nosotros le contamos al equipo de salud que recibe al paciente, es fundamental. La comunicación clara tiene que estar, siempre tiene que estar. Tenemos que, como decía muy bien Gaspar, hablar el mismo idioma, y cuando nos comunicamos y contamos un paciente, lo tenemos que contar de tal manera que la persona que recibe esa información pueda ir armándose un esquema
ordenado para poder llegar a una conclusión que beneficie al paciente, ¿no? A lograr un buen diagnóstico. Y otra de las cosas que es fundamental es el registro adecuado, porque si bien uno puede contarle al equipo que recibe el paciente todo lo que se le hizo, evidentemente nuestra capacidad de retener información va a ser muy variable y va a depender, no solo individualmente tiene variaciones, sino que además va a depender de la situación en la que estemos, ¿no? Y del estrés al que estemos sometidos y de otros factores. Entonces, en realidad, es fundamental que nosotros registremos todo lo que hacemos, incluso en las cosas en las que hacemos mal, los errores que se cometen, porque también la falta del registro de errores cometidos va a determinar que ese error se arrastre y puede llevarnos a cambios en el tratamiento que vayan en detrimento del paciente, obviamente. No sé si alguno de del resto del equipo tiene alguna opinión. La presentación basta por acá nomás. A mí me pareció excelente la presentación y el intercambio que se dio, porque fueron surgiendo todas las dimensiones que caracterizan el ámbito prehospitalario y la continuidad con el hospitalario. Todo surgió, los aspectos de bioseguridad, que son los mismos, son de diferentes formas, porque en la bioseguridad nos tenemos que cuidar todos, desde cuando vamos en la ambulancia, vamos 2 o 3 personas y tenemos que llegar, y eso nos tenemos que cuidar unos a los otros. Si uno va con un chofer que es aprensivo y que el paciente está súper grave y quiere ir hiper rápido, a veces uno tiene que decir, bueno, sí, tenemos que llegar lo más rápido posible, pero llegar y asistir al paciente, si no nos vamos a convertir en segunda víctima. Eso va en la bioseguridad. La bioseguridad es lo que decías tú de los perros. ¿Quién nos enseñó en el hospital que teníamos que pueda haber un perro debajo de la cama del paciente, por ejemplo? Y luego vemos el otro extremo de la bioseguridad en los fármacos, en saber leer los fármacos, la mezcla de fármacos. No es lo mismo una dopamina que una novemina, ¿verdad? Entonces, como que atraviesa todas las dimensiones y se fueron dando en las preguntas y en las intervenciones todos los temas que me parece que era nuestro objetivo. Pero me parece que ahora como síntesis lo que más une a todo es la necesidad y el reconocer que tenemos que formarnos, que tenemos que capacitarnos y seguir formándonos, porque tanto en el ámbito prehospitalario como en la continuidad asistencial, siempre es un aprendizaje. El alto nivel que tenemos de incertidumbre, la manera del antídoto de la incertidumbre en algo es el conocimiento y la formación. Y nadie nos formó para el prehospitalario, estamos más acostumbrados a que somos en el hospital. ¿tá? Y es sumamente importante que en el prehospitalario aprendamos el trabajo en equipo, que es fundamental. Aprendamos la empatía, pero esa empatía es la que luego en la transferencia y en recibir al paciente es lo que hace que el paciente tenga mejores resultados. Cuando yo llego a un domicilio, que vi, como vos decías, determinadas signos o síntomas, porque en el prehospitalario nos guiamos más por sintomatología que por diagnóstico, por las herramientas que tenemos, le transfiero a un colega que me escucha con atención y que se plantea esa continuidad. No una barrera ya pensando de que porque es este horario ya termina su guardia y quiero entregar un paciente. Transfiero un paciente porque le vi algo que me llama la atención. Entonces me parece que lo que une todo es la necesidad de seguir formándonos centrados en el paciente para ofrecerle una mejor calidad asistencial. Así que bueno,
Eso es como que lo que vengo observando y lo bueno, lo excelente que fue la exposición y cómo se logró unir los diferentes aspectos. Te felicito, Gabriela. Gracias. Yo Sí, quiero yo creo unirme a que las esto... palabras de... Sí, perdón. dale. Quiero unirme a las palabras de la doctora Estrella Echeverría. Suscribo todo lo que ella dijo. Estuviste muy bien, Gabriela, realmente. Pero quisiera hacer énfasis en algo que está cerrando tu charla y que yo diría que atraviesa transversalmente muchos de los aspectos que tú tocaste. Y eso es el tema de la comunicación. Vivimos en una sociedad, perdón, cada vez más interconectada, en una sociedad que tecnológicamente, en teoría, nos hace cada vez más fácil la comunicación. Prueba de ello es que en este momento hay 178 personas de distintos países en este webinar que tenemos el gusto de compartir e intercambiar a través del chat. Tenemos formas distintas de comunicación y, sin embargo, la comunicación cotidiana, la del día a día, la interpersonal, esa que debe existir inevitablemente en la transferencia de un ser humano enfermo desde el ámbito prehospitalario al hospitalario, en el ámbito prehospitalario entre el equipo asistencial y la familia, cuando decidimos que va a ser sacado de su entorno familiar, de su hogar, para ser trasladado a un lugar que muchas veces es desconocido, un hospital que no conocen, la comunicación entre colegas, la comunicación en el propio seno de los equipos prehospitalarios y hospitalarios y entre ambos, es uno de los puntos álgidos en lo que tiene que ver con la calidad del asistencial que vamos a brindar a ese enfermo. Porque de la calidad de esa comunicación van a depender muchas veces las decisiones que se toman y que puedan sostener esa continuidad asistencial entre el escenario prehospitalario y el hospitalario. Y muchas veces, lamentablemente, fallamos allí. Como médicos, como licenciados, muchas veces nos formamos en aspectos técnicos de nuestras profesiones, es decir, en aspectos que tienen que ver con el manejo de la cardiopatía isquémica, con el manejo de la insuficiencia respiratoria, con el manejo del politraumatizado grave. ¿Quién no sabe hablar del ABCD, del trauma? Pero muchas veces no nos forman en lo que tiene que ver con las destrezas no técnicas, es decir, con esas otras destrezas dentro de las cuales está la comunicación. Yo creo que es una manera fundamental, y Estrella recién dijo una palabra que es clave en esto: la empatía necesaria en todos los aspectos que tienen que ver con la valoración del enfermo para con el paciente, para con la familia, y entre nosotros, entre colegas y entre profesionales que componemos estos equipos, los licenciados, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, el chofer de la ambulancia, todos quienes integramos, que a veces, por falta de esa empatía, ponemos la primera barrera comunicacional, el primer obstáculo, y ese obstáculo no lo vivimos como una verdadera dificultad en lo que tiene que ver con la toma de decisiones del paciente que estamos tratando. Porque si nosotros centráramos nuestras preocupaciones en el enfermo, porque ese es el motivo por el cual existen los hospitales, ese es el motivo por el cual existen las ambulancias, esa es la razón de ser de todos quienes integramos los sistemas de salud prehospitalarios y hospitalarios, es decir, la persona, el hombre, la mujer enferma. Si nosotros nos centráramos en ello, tal vez sería más fácil que viéramos la necesidad absoluta de una comunicación adecuada entre todos los integrantes en todos los escenarios posibles de la asistencia del paciente enfermo. Muchas gracias a cada uno por los aportes. Les compartimos brevemente una presentación muy breve de algunos aspectos pedagógicos del curso, que algunos ya los estuvieron mencionando correctamente. El curso comenzó hoy, las inscripciones aún siguen abiertas y el curso se extiende hasta el 12 de septiembre de este mismo año. Como ustedes saben, está dirigido a médicos profesionales de enfermería y además integrantes del equipo de salud que asisten a los pacientes en la emergencia prehospitalaria y hospitalaria, y como bien vieron durante todo este evento, lo que se busca es incentivar a los equipos interdisciplinarios de las distintas instituciones
Justamente el trabajo en equipo es uno de los pilares fundamentales para que la asistencia prehospitalaria y hospitalaria funcione adecuadamente. La dirección académica está a cargo de quienes nos acompañaron hoy en este panel de expertos, el profesor doctor Fernando Machado, la doctora Estrella Echeverría, la profesora adjunta Gabriela Latuada y el profesor adjunto licenciado Gaspar Reboredo. El objetivo general de este curso es mejorar la asistencia de los pacientes asistidos en el ámbito prehospitalario y hospitalario. Este curso cuenta con una modalidad 100% asincrónica, donde los materiales fueron diseñados especialmente para este curso, cuenta con docentes expertos en cada una de las temáticas donde abordarán, y cada una de los módulos cuenta con una simulación clínica, donde ustedes podrán poner en práctica aquellos conocimientos que fueron abordados durante el curso. Tiene un intercambio con los colegas y una tutoría en cada uno de los módulos, y su duración es de 8 semanas. La participación, como les mencionábamos, es asincrónica. Ustedes pueden entrar en horarios indistintos, que les quede mejor a la plataforma, y tiene una duración estimada que se espera que el cursante dedique al curso 4 horas semanales. Los módulos se abrirán cada martes, y para ingresar al campus ingresarán a redmc.net/emergencia 2022. Allí ustedes podrán ingresar al campus virtual a través del login. El usuario es el correo electrónico con el que se inscribieron, y la contraseña les llega a su correo electrónico en caso de que ya estuvieran inscritos a otros cursos que hayan realizado con nosotros. Las inscripciones siguen, la contraseña sigue siendo la misma. Por otro lado, aquí ustedes van a ingresar a cada uno de los ítems que tienen y cada uno de los espacios asignados para el curso, y tendrán el acceso a los módulos. Para acceder a los módulos ingresan a donde dice acceso a módulos, y están cada uno de los módulos detallados con las fechas correspondientes de la realización. Al ingresar al módulo 1, que este es el que está habilitado, ustedes tienen la bienvenida y un montón de materiales que podrán visualizar, y como verán aquí en este recuadro donde dice módulos, cuando los cursantes realicen la actividad obligatoria, les aparecerá un tic en cada uno detallando que ese módulo está completo. Tienen en cada uno de los módulos un foro de intercambio donde podrán participar, hacer sus preguntas, y donde los expertos les estarán respondiendo acerca de las diferentes temáticas, y también podrán allí aportar sus conocimientos e intercambiar sobre sus diferentes experiencias, que es incluso hasta una de las cosas más ricas que tiene este foro. El programa del curso está detallado en este ítem, pero los principales puntos son el dolor torácico y síndrome coronario agudo, la reanimación, los eventos neurológicos y el dolor. Allí detallaremos cada uno de los conocimientos, y de los expertos les estarán brindando conferencias, donde también tendrán, como mencionamos anteriormente, la simulación clínica para realizar. ¿Cómo se aprueba el curso? El curso se aprueba realizando 5 de las 8 actividades obligatorias, y allí recibirán un certificado de aprobación, y con uno de los módulos aprobados recibirán una constancia. Las inscripciones para quienes aún no se inscribieron siguen abiertas hasta el 9 de agosto. Se pueden inscribir a redmc.net/emergencia 2022, y aquí tienen un número de WhatsApp para que puedan hacer las consultas pertinentes y que deseen. Así que bueno, les agradecemos a todos quienes se han conectado de diferentes países de Latinoamérica. Hemos visto colegas que se han conectado de México, de Argentina, de Colombia, Cuba. Hemos leído todos sus comentarios, así que bueno, estamos muy, muy agradecidos. Los esperamos en el curso, en el campus, para poder saludarlos. Los coordinadores y docentes estarán ingresando para poder darles la bienvenida. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarlos, y le doy paso a los coordinadores para que puedan dar su despedida final. Adelante, primero, el licenciado Gaspar Reboredo, muchas gracias por participar. Gracias a vos, Giselle, por todo el trabajo que has hecho, y al resto de los coordinadores. Y bueno, espero estar en comunicación con todos los que se inscribieron y los que se están por inscribir. Un saludo para todos. Muchas gracias, Gaspar. Muchas gracias, profesora adjunta doctora Gabriela Latuada, y gracias por su presentación, que fue, como bien dijeron Estrella y Fernando, muy buena.
Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que tengan un buen curso. Vamos a estar en la vuelta para los foros de intercambio, para intercambiar experiencias. Esperemos que les haya servido la presentación y bueno, y aprovechen el curso que es exquisito en cuanto a contenidos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, doctora Estrella Echevarría. ¿Estás silenciada, Estrella? Estrella, ¿estás silenciada? Perdón. Ahora sí. Bueno, aprovechen las instancias de la participación en los foros para preguntas, para intercambio, eso va a ser muy, muy rico, así que esperamos poder estar a la altura de sus expectativas, y bueno, a disfrutar y aprender mucho, que de eso se trata, ¿no? Muchas gracias, Estrella, y muchas gracias, profesor doctor Fernando Machado. Gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un gusto intercambiar con ustedes a través del chat. Y bueno, los invitamos a todos a encontrarnos en el curso, y a aquellos que no se han inscrito, los invitamos muy especialmente a acompañarnos, y no tengo dudas que, como ha sucedido otros años, son cursos en los cuales, por su riqueza, todos crecemos. Gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el foro de intercambio. Gracias por acompañarnos.